María, la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el mes de María, mayo. El programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, viernes de la cuarta semana del Salterio, o también la especial de Nuestra Señora en la Visitación. Nuestra Iglesia Católica entonces celebra hoy ese gran misterio, segundo del Rosario de los Gozosos, Visitación de María a su prima Santa Isabel. Cada 31 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de la Visitación. Su prima Santa Isabel fue visitada por María. Ella se encontraba también en embarazo. Con esta celebración se cierra el mes de mayo, dedicado a Nuestra Madre del Cielo. Se trata pues de un hermoso detalle previsto por la Iglesia para coronar los ejercicios de piedad o las expresiones de amor que hemos ido realizando a lo largo del mes. Pensamiento josefino para la fecha. Glorioso San José, esposo de la Virgen María, te rogamos por el corazón de Jesucristo, nos concedas su paternal protección. Lo dijo San Francisco de Sales. Este fin de semana celebramos el primer sábado de mes, vez del Sacratísimo Corazón de Jesús, para una reflexión profunda. Oremos el Santo Rosario. Preparación para la fiesta de Nuestra Señora María Reina de la Paz. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Bienvenidos amigos a este día octavo de nuestro itinerario de 33 días de peregrinación para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, a Jesús por María. El tema de hoy, el pecado original y la concupiscencia. Dice la Gospa en un mensaje: queridos hijos, mi corazón inmaculado sangra al miraros a vosotros en el pecado y en hábitos pecaminosos. ¿El pecado os atrae hacia las cosas terrenales? Yo, por el contrario, he venido a guiaros hacia la santidad y hacia las cosas de Dios. Sin embargo, vosotros os resistís y desperdiciáis vuestras energías en la lucha entre el bien y el mal que están dentro de vosotros. Son mensajes de 2016 y de 2013, en abril y en febrero. Retomamos nuevamente la charla de Jesús con los fariseos. Se le acercaron unos fariseos con el propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Contestó Jesús: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. En esa charla, Cristo hace referencia al principio, es decir, al origen, a la creación, a ese principio como ya lo hemos mencionado. En ese momento, el pecado no estaba inserto en la conciencia, es decir, en el corazón del hombre. El hombre, el ser humano, experimentaba estas tres experiencias fundantes y originarias: soledad, unidad y desnudez. En la conversación con los fariseos es cuando Cristo les dice que por la dureza del corazón, Dios permitió el repudio de la mujer. Hace referencia
a que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad por la dureza. El pecado comienza cuando el hombre pone en duda el don que le ha sido dado y pretende ser conocedor del bien y del mal como si fuera Dios. El ser humano así opta por darle la espalda al amor, es decir, es infiel al amor. Como consecuencia del pecado, la armonía con la creación entre el hombre y la mujer se destruyen. Se quiebra el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo. La unión y las relaciones entre el hombre y la mujer son marcadas por el deseo y el dominio, y la muerte entra a ser parte de la historia de la humanidad. Hombre y mujer, después del pecado, deben reconstruir con fatiga el significado del don recíproco para el cual han sido creados, es decir, la comunión de amor. Ya no es algo que brota espontáneamente, sino que supone un esfuerzo. Las relaciones rotas con la naturaleza, además, y entre los seres humanos, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestra enfermedad son producto de esa fragmentación entre nuestro cuerpo y alma y de la separación con Dios. San Juan Pablo II dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo de la alianza con Dios rota en el corazón del hombre. En la Escritura muchas veces se usan árboles para ilustrar la vitalidad de nuestra vida espiritual, valga la redundancia. El árbol de la vida es símbolo o metáfora de nuestra unión con Cristo, mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal, ambos en el jardín del Edén, representa la separación con Dios. Por eso cuando estamos en comunión con Dios vivimos nuestra verdadera identidad como hijos amados del Padre, y cuando estamos separados vivimos una identidad falsa, es decir, en la autosuficiencia. Esa identidad falsa nos lleva a la ansiedad, a la inseguridad, a producir malos frutos. Esto es lo que nos dice Jesús cuando afirma: cada árbol se conoce por sus frutos. La afirmación de Cristo en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo, que dice: habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella. Cuando Cristo nos dice que todo el que mira para desear, Cristo está hablando de la llamada concupiscencia. Nuestro corazón se convierte en el lugar de combate entre el amor y lo que llamamos la concupiscencia. Esta concupiscencia es el desorden de las pasiones, como consecuencia del pecado original. No es pecado en sí misma la concupiscencia, que es una tendencia, pero nos inclina al pecado. Como lo menciona la Virgen en su mensaje, por la concupiscencia, por esta tendencia que todos sentimos a hacer lo que no queremos, nos resistimos a salir del pecado y desperdiciamos nuestras energías en la lucha entre el bien y el mal que están en nuestro corazón. Podríamos decir que a raíz del pecado, nuestro cuerpo tiene una inercia, una tendencia hacia lo cómodo, lo egoísta, lo que es más agradable, lo fácil. Esa inercia es la concupiscencia. La carta de San Juan, capítulo 2, relata lo siguiente: todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo, y el mundo pasa y también sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida está en el mundo y a la vez viene del mundo, no como fruto del misterio de la creación, porque el mundo que Dios creó era bueno, sino como fruto de la ruptura de la alianza del hombre con el Creador. Es decir, el mundo creado, que inicialmente era bueno, se ha convertido en lugar y fuente de concupiscencia. Al vivir en este mundo caído, tenemos áreas en nuestra existencia en las que ha faltado amor, alegría, paz. La privación de amor es la raíz de nuestras enfermedades y sufrimientos. Al final todo se reconduce al tener o carecer de amor. Es la fuente de nuestra plenitud y de nuestros traumas. La concupiscencia pone también en duda el hecho de que cada uno de nosotros es querido por el Creador, por sí mismo. La concupiscencia nos hace dudar de este amor. Reflexionemos hoy, por tanto, si por la concupiscencia a veces tenemos sentimientos o amenazas en nuestro interior tales como el orgullo que no quiere pedir perdón, el amor propio que no quiere perdonar al otro, la susceptibilidad que me inclina a no dejar pasar ni un solo detalle, o mi egoísmo que exijo cada vez más y más de los otros con él. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude
que nos auxilie y que nos permita hacer la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los No tengas miedo, estoy contigo. María, Reina. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Nuestra Señora de la Paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. La peregrina de la paz recorre nuestros caminos. Abrámosle el corazón. Hoy de visita en el municipio de Guatapé y comunidades cercanas. Contigo por el camino, Santa María va. Bien amigos, hoy tenemos una celebración entrañable al corazón y también una nostalgia. La Virgen sigue con nosotros, pero nos da nostalgia que se termine el mes de mayo, porque recordamos altarcitos familiares, recordamos adornos en nuestras iglesias alusivas a la Madre de Dios, cantos, poesías, en fin, cosas hermosas que nos trae el mes de mayo. Se va el mes de mayo, pero queda María, queda Jesús, el que nos trajo María. Esa María llevó a Jesús a la casa de su prima Isabel. Fiesta de hoy. Dejemos que Camilo nos profundice en este misterio tan hermoso, segundo de los gozosos. Así es, Orlando, de las grandezas de la vida de la Santísima Virgen que nos relata Lucas en el Evangelio, nos encontramos con la visitación a su prima Santa Isabel. Pero observemos el contexto de este texto y así nos sumergimos de una manera más adecuada y completamente en lo que significa esta fiesta. Porque vamos a ver la grandeza de la celebración que tiene la Iglesia a la hora de colocar en el calendario la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Acaba de suceder un gran acontecimiento que Lucas nos lo narra en el capítulo 1 desde los versículos del versículo 26 al 38. Son 12 versículos en los cuales Lucas nos cuenta cómo fue la anunciación. Y la anunciación se da en una población despreciable históricamente, porque ni en el Antiguo Testamento, ni Flavio Josefo, historiador del siglo I, ni Flavio Josefo, ni los textos del Antiguo Testamento nos hacen una referencia al respecto de Nazaret. Y en Nazaret se da este acontecimiento maravilloso de la Anunciación, con todo lo que ya conocemos de grandezas al respecto de la Anunciación. Pero se da la primera proclamación, guarden esto porque tiene que ver con lo que vamos a meditar. Aquí se da la primera proclamación de la maternidad divina, porque el ángel, recuerden que el ángel en determinado momento le dice a Nuestra Señora: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Oído, esto es importantísimo, porque aquí Nuestra Señora se turba con las palabras del ángel. El ángel le da la noticia de la encarnación y dice que ella ha hallado gracia delante de Dios y va a concebir en su seno y dará luz a un hijo. O sea,
el sujeto ahí, de manera tácita, implícita, está la maternidad de Nuestra Señora proclamada aquí. Y es una evidencia, porque si hay una encarnación del Verbo, hay una maternidad que se hace realidad ahí. La maternidad de Nuestra Señora. Cuando hablamos de la visitación, ya no estamos en Nazaret, sino que nos vamos para la ciudad llamada hoy de Ain Karim, que queda a pocos kilómetros del sur de Jerusalén, y que seguramente el camino para llegar era un camino muy frecuentado por las caravanas y las peregrinaciones de quienes se dirigían a Jerusalén, al templo. Pues Nuestra Señora, después de semejante noticia, ya oído, Madre de Dios, en el cuerpo sagrado, santísimo de la Santísima Virgen, perdonen ahí la redundancia, en el cuerpo santísimo de la Santísima Virgen, está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ella entonces, como Madre de Dios, se dirige en peregrinación a la ciudad de Ain Karim, y dice el texto del Evangelio. Estamos entonces en el capítulo 1, en el versículo 39. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, Ain Karim, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Nuestra Señora, conocida de tiempo atrás, desde el verso de Santa Ana y de San Joaquín, Nuestra Señora era conocida por Zacarías y era conocida por Isabel, que por la edad que se le atribuye a Isabel, muy seguramente, por algunas nociones históricas y de tradición, el término primo, así como el término hermano no existe en el vocabulario hebreo. No vamos a encontrar el término. Por lo tanto, cuando se refiere a primo o a hermano, bien podría tener un parentesco un poco más lejano. Podría ser la Santa Isabel prima en otro grado de la Santísima Virgen, o inclusive hasta tía. Por ahí podría llegar el asunto. El caso es que visita a Santa Isabel, ya conocida. Nuestra Señora, ¿cuántos fines de semana no había ido a pasar a Ain Karim? A quedarse con Zacarías y con Isabel. Seguramente Nuestra Señora pasó en algún momento en que ellos sufrían un dolor más especial en su corazón porque no tenían descendencia. Y recuerden que no tener descendencia en el contexto de Israel era una tragedia, era una calamidad, podía ser inclusive una maldición de Dios. Entonces Nuestra Señora, con su presencia, alguno que otro fin de semana pasaba a saludar a Zacarías, a Isabel, y se quedaba con ellos unas noches. Imagínense usted lo que sería el convivio de Nuestra Señora con Zacarías y con Isabel. Era una señal de esperanza que en el fondo visitaba a ese santo y maravilloso matrimonio, a Zacarías y a Isabel. En este momento Nuestra Señora llega y Isabel, al ver a Nuestra Señora, dice aquí el texto, así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno. Ya se había dado el milagro de la concepción en el vientre de Santa Isabel, por lo tanto Juan Bautista estaba siendo concebido en el vientre de Santa Ana, ya por lo tanto de una edad unos meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Dentro de ella se exalta el niño. ¿Por qué? Porque ese niño, Juan, escucha la voz de la Madre de Dios. Y la voz de Nuestra Señora era una antes de la Anunciación, y la voz de Nuestra Señora fue otra después de la Anunciación. ¿Por qué? Porque en el momento en que se da la encarnación del Verbo, sucedió algo a manera de mutatis mutandis, lo que sucede con el sacerdote cuando es ordenado. Cuando el diácono pasa de diácono a sacerdote, en la persona del diácono se da un cambio ontológico, en lo más profundo del ser, ¿no? Hay un cambio, así como imprime carácter el bautismo, el orden sacerdotal imprime carácter, o sea, el diácono Juan es uno, el padre Juan ontológicamente es diferente al diácono Juan, o sea, hay algo que cambia, se hace excelente, se dignifica por el hecho de el orden sacerdotal. Ahora, se dio un cambio también en la Santísima Virgen durante o en el momento de la Anunciación. ¿Por qué? Porque es que Dios empieza a habitar en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestra Señora. Por lo tanto, la voz de Nuestra Señora, si ya era cariñosa, ya era bella, ya era dulce, ya era profunda, ustedes pueden imaginarse el cambio, naturalmente hablando,
de la voz de Nuestra Señora. Ahora, ni qué hablar, y aquí ya nos lo dice Lucas porque él lo deja mucho más profundo, del alcance sobrenatural que tiene la voz de Nuestra Señora. La sombra de los apóstoles y los discípulos curaba, la voz de los apóstoles curaba. Aquí la voz de la Santísima Virgen libra del pecado original a Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel. Porque es la Madre de Dios quien tiene dentro de su vientre cuerpo, sangre, alma y divinidad, la que saluda. Así que oyó Isabel el saludo de María, oído, también una señal de que María, miren que María se había dignificado natural y sobrenaturalmente hablando, porque ella llega y saluda a Santa Isabel. Ella está comunicando la alegría ya de alguna manera de lo que ha recibido de manos del ángel San Gabriel del anuncio, y el hecho de que el Espíritu Santo la cubrió con su manto. Entonces ya vemos la profundidad de las palabras de Nuestra Señora, que eso ya es, digamos, un panorama impresionante que nos daría para hablar muchísimo más, pero sigamos con lo que nos dice Lucas. Lucas dice, así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno y clamó con fuerte voz. E Isabel, me salté ahí un renglón, exultó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Solo con la voz de Nuestra Señora. Miren los dos milagros que se dan. Primero, el milagro en la naturaleza y en la gracia. La gracia y la naturaleza se manifiestan de una manera especial en el vientre de Santa Isabel. O sea, Juan Bautista recibe un regalo de Dios por manos de la Santísima Virgen a través de la voz de la Virgen. Entonces, pero miren, no fue solo ese milagro. El milagro de que Isabel se llenó del Espíritu Santo. O sea, la voz de Nuestra Señora dispuso el alma, el corazón de Santa Isabel para que se llenara del Espíritu Santo. No tengo noticia de que Santa Isabel haya estado presente en el cenáculo cuando la venía del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia la venida del Espíritu Santo en el cenáculo con este preludio, esta degustación que tiene Isabel, que se llenó del... Oiga, es que la palabra es se llenó, plena del Espíritu, se llenó del Espíritu Santo. La fuerza de la palabra de Nuestra Señora. Se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz. Bonito el sentimiento de Santa Isabel, retributivo. Devuelve a la Santísima Virgen la gloria y la gracia que ella recibió en su corazón. Y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas o resumió mucho aquí, o simplemente Isabel, por una especie de gracia y una ciencia infusa, se dio cuenta de lo que había pasado con la Santísima Virgen, porque en ningún momento la Virgen le cuenta aquí, mira, recibí el ángel, se dio la encarnación, no hay noticia de eso. O sea, el solo saludo de la Santísima Virgen ya le da una noción clara a Santa Isabel sobre lo que es la encarnación. Y exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y aquí viene una cosa impresionante, conéctenla por favor con lo que habíamos leído anteriormente en los versículos 28, 29 y 30 con la Anunciación. Dice Santa Isabel, oído, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Proclamación de la maternidad divina. Primera proclamación la tenemos en la Anunciación, es el ángel quien llama implícitamente a la Santísima Virgen Madre de Dios. Y después la proclamación de esta mujer, Santa Isabel, que reconoce en Nuestra Señora la maternidad. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor me venga a visitar? Ese es el misterio de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Y al final de nuestro programa, permítasenos insistir en lo siguiente. Estamos a menos de un mes de la celebración del acontecimiento de Medjugorje. Cada año nos reunimos en el Colegio San José de Las Vegas, Avenida Las Vegas, frente a EAFID, a celebrar este acontecimiento, lo más portentoso en materia de apariciones que ha ocurrido en los últimos tiempos, Nuestra Señora en Medjugorje. Es un día especial para la oración, para la adoración al Santísimo Sacramento del altar y para las confesiones, porque la característica de Medjugorje es precisamente el sacramento de la confesión. Y por ello, en estas reuniones, pues van muchos sacerdotes a la confesión. No olvidemos
asistir. Ya cerca de 100 personas han encargado su cupo. No se queden sin el cupo, por favor. Llamarse a ABA Comunicaciones Pastorales. 604-479-5079. 604-479-5079. Antes de despedirnos, permítasenos invitarles a solicitar en nuestras oficinas de ABA Comunicaciones el servicio de la Liga de la Misa. Recordemos que la Liga de la Misa es la más delicada y eficaz atención que se puede ofrecer a una persona en solidaridad por un duelo o en felicitación por un logro, porque la Liga de la Misa es precisamente el ofrecimiento de la Santa Eucaristía por estas intenciones muy legítimas que todos tenemos. La Liga de la Misa. Ayudamos con este ofrecimiento también a nuestra Iglesia Católica en sus apostolados tan diversos que sostiene. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.